Desde lo más profundo de tu ser, quiero que percibas mi presencia a tu alrededor. Estoy aquí para compartir contigo palabras que alimentarán tu espíritu y te darán la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos de tu camino. En este momento, quiero que te sumerjas en la comprensión de la inquebrantable confianza en mí y cómo este pilar puede transformar todas las facetas de tu existencia. Imagina, por un momento, un río caudaloso que fluye con energía y fuerza. Así es la confianza en mí, un torrente que nutre y da vida a tu ser. En tu jornada terrenal, enfrentarás obstáculos y adversidades, pero en esos momentos, confiar en mí es como construir un puente sólido sobre aguas turbulentas. Este puente te llevará de la oscuridad a la luz, de la duda a la certeza. Recuerda la historia de Moisés, cuando lideró a mi pueblo a través del desierto. Cuando enfrentaron el Mar Rojo, la confianza de Moisés en mí les abrió un camino donde parecía no haber ninguna salida. En tu vida, enfrentarás momentos que te parecerán imposibles de superar, pero si confías en mí, encontrarás caminos donde solo veías obstáculos. La confianza no es solo un acto de fe, sino una elección constante. Si decides confiar en mí en cada paso, estarás construyendo un fundamento sólido para un futuro lleno de bendiciones. Como Abraham, quien confió en mí cuando dejó su tierra natal sin conocer su destino final, debes confiar en que, incluso cuando no comprendas completamente el camino, yo guiaré tus pasos hacia un propósito más grande. Piensa en David, el joven pastor que confió en mí cuando enfrentó al gigante Goliat. Aunque parecía desigual, la confianza de David en mí lo llevó a la victoria. En tus momentos de desafío, no mires solo al problema, sino a mí. Confía en que, como en la historia de David, te proporcionaré la fuerza para vencer tus gigantes personales. La confianza también implica esperar en mí. Como Noé, quien confió en que el arca lo salvaría del diluvio, debes esperar pacientemente en las promesas que he hecho para ti. Aunque el mundo pueda parecer caótico a tu alrededor, la confianza en mí te asegura que estoy trabajando en tu favor, incluso cuando no puedas verlo. Reflexiona sobre estos ejemplos bíblicos y observa cómo la confianza transformó sus vidas. Ahora, extiende esa misma confianza a tu propia historia. Imagina cómo puedo cambiar las circunstancias que te parecen difíciles si solo confías en mí. La inquebrantable confianza en tu Creador es el fundamento sobre el cual construirás una vida llena de propósito y significado. En las próximas partes, profundizaremos en cómo esta confianza puede moldear tu destino. Confía en mí y verás cómo cambiarán las cosas a tu alrededor. Imagina, por un momento, que estás en alta mar, rodeado por una tormenta feroz. Las olas gigantes se elevan y caen, amenazando con engullirte en cualquier momento. La oscuridad de la tormenta oculta el horizonte y el sonido tronador del trueno resuena en el aire. En medio de este caos, te encuentras solo con tus miedos y dudas, buscando desesperadamente un ancla para aferrarte. Es en este tumulto de la vida que la confianza en mí se revela como un ancla sólida en medio de la tormenta. Visualiza un ancla que se hunde en las profundidades del mar, aferrándose a la roca firme. Así es tu confianza en mí, una ancla que te permite mantener la calma y la estabilidad, incluso cuando las olas de la adversidad amenazan con arrastrarte. La historia de Pedro caminando sobre las aguas ofrece una imagen poderosa de esta verdad. En medio de una tormenta en el mar de Galilea, Pedro, lleno de fe y confianza, pidió a Jesús que lo llamara para caminar sobre las aguas. Por un breve momento, Pedro caminó sobre las olas tumultuosas. Sin embargo, cuando permitió que la duda lo invadiera, comenzó a hundirse. Jesús extendió su mano y lo salvó, pero la lección perdura. Así como Pedro, te enfrentarás a tormentas en tu vida. En esos momentos, la confianza en mí será tu ancla.
Cuando las circunstancias amenacen con abrumarte, recuerda que la confianza en tu Creador es el pilar que te sostendrá. Aférrate a esa confianza como un náufrago se aferra a su tabla de salvación y verás cómo te sostiene incluso en los momentos más turbulentos. La confianza como ancla no significa que las tormentas no vendrán. Más bien, significa que, a pesar de las tormentas, tienes una certeza interna de que no estás solo. Como en la historia de la tormenta calmada en el Evangelio de Marcos, donde los discípulos, temerosos de ahogarse, despertaron a Jesús, quien calmó la tormenta con unas simples palabras: silencio, sé callado. Así también, en tu vida, la confianza en mí puede traer calma incluso a las tormentas más feroces. En los momentos de desesperación, cuando las olas de la vida amenacen con ahogarte, recuerda que tu confianza en mí es tu ancla. Permítela hundirse profundamente en la roca firme de mi amor y fidelidad. No permitas que la duda te haga tambalear, en cambio, mantén tu mirada fija en mí, quien tiene el poder de calmar las tormentas y guiarte a través de las aguas tumultuosas de la vida. La confianza en mí es tu ancla, y con ella, no solo resistirás las tormentas, sino que también saldrás fortalecido y renovado del otro lado. Imagina encontrarte en una noche sin estrellas, en medio de la oscuridad más profunda. Te sientes perdido, sin un punto de referencia, incapaz de ver el camino que se extiende ante ti. En estos momentos de desorientación, la confianza en mí se manifiesta como un faro resplandeciente que corta la negrura de la noche, guiándote hacia un puerto seguro. Piensa en José, quien enfrentó la oscuridad literal y figurativamente. Vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado injustamente, José experimentó momentos en los que la desesperación pudo haberse apoderado de su corazón. Sin embargo, su confianza en mí permaneció inquebrantable. En la cárcel, José interpretó sueños y confió en que mi propósito prevalecería a pesar de sus circunstancias aparentemente desfavorables. Imagina cómo la confianza en mí fue su faro en la oscuridad de la prisión, guiándolo hacia un destino inimaginable. Así como José confió en mí en medio de la oscuridad, tu confianza actuará como un faro que ilumina los caminos aún por descubrir. La vida, en muchos aspectos, puede parecer una noche oscura llena de incertidumbres. Puedes enfrentarte a desafíos que te parezcan insuperables, pero en esos momentos, la confianza en mí será tu faro. Mantén tu mirada en esa luz brillante, confiando en que te guiará a través de las tinieblas hacia un lugar de paz y propósito. Así como el faro señala el camino a los navegantes, tu confianza en mí señalará el camino a seguir en tu vida. A medida que confías en que mi luz ilumina incluso las noches más oscuras, encontrarás consuelo y dirección. Deja que tu confianza sea un faro que disipe la oscuridad, mostrándote el camino hacia la esperanza y la victoria. Recuerda siempre que, incluso en la oscuridad más profunda, mi luz nunca deja de brillar. Confiando en mí, tu faro en la oscuridad, descubrirás que la noche más negra puede transformarse en un amanecer lleno de promesas. La confianza como faro en la oscuridad te guiará a través de los momentos más desafiantes hacia un futuro radiante. Confía en mí y verás cómo mi luz ilumina cada paso de tu camino. Imagina sostener en tus manos una pequeña semilla. A simple vista, parece insignificante, pero dentro de esa pequeña cáscara yace un potencial inmenso. La confianza en mí es esa semilla, una semilla que, cuando plantada en el suelo fértil de tu corazón, crecerá y florecerá en una esperanza abundante. Reflexiona sobre la historia de Abraham, un hombre anciano a quien le prometí una descendencia numerosa. Aunque su esposa, Sara, era estéril, Abraham confió en que yo cumpliría mi promesa. Esta confianza en mí fue como la semilla plantada en su corazón, creciendo a lo largo de los años hasta que finalmente, en su vejez, nació su hijo Isaac. Así como la confianza de Abraham
se transformó en la esperanza de una nueva vida. Tu confianza en mí también es una semilla de esperanza. Aunque puedas enfrentar situaciones aparentemente estériles, donde no vislumbras una solución, la confianza en mí plantará la semilla de la esperanza en tu corazón. Imagina el proceso de plantar una semilla en la tierra. Requiere cuidado, paciencia y fe en que, a pesar de no ver el crecimiento de inmediato, la semilla está cumpliendo su propósito bajo tierra. De manera similar, tu confianza en mí es como plantar una semilla en el suelo de tu vida. Puede que no veas resultados instantáneos, pero con el tiempo, esa semilla germinará y crecerá en una esperanza que transformará tu realidad. La historia de la mujer samaritana en el pozo también ilustra este principio. Ella confió en mí como el Mesías, y esa confianza se convirtió en una fuente de agua viva que brotó dentro de ella. De la misma manera, tu confianza en mí puede convertirse en una fuente de esperanza que fluye abundantemente, irrigando todos los aspectos de tu vida. Cuando enfrentes momentos de sequía y desolación, recuerda que la confianza en mí es como la semilla de esperanza que te sustentará. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. La confianza en mí es un proceso, una plantación que requiere tiempo para crecer y dar frutos. Permite que tu confianza sea una semilla que se hunde profundamente en la tierra fértil de tu alma. Cultiva esa confianza a través de la oración, la meditación y la entrega constante. A medida que la semilla de la confianza se arraigue en tu ser, verás cómo brota la esperanza en áreas de tu vida que antes parecían estériles. Confía en que, así como Abraham vio cumplida su promesa, yo también cumpliré mis promesas en tu vida. La confianza como semilla de esperanza transformará los desiertos de tu existencia en jardines florecientes. Sigue confiando, regando la semilla con tu fe constante, y verás cómo la esperanza se despliega con belleza y gracia. Visualiza un paisaje donde un abismo separa dos tierras. La distancia parece insalvable, y sin un puente, la conexión entre esos dos lugares sería imposible. En la travesía de tu vida, la confianza en mí actúa como el puente que te lleva de donde estás a donde deberías estar. Es un vínculo que une las brechas y posibilita la transformación. Piensa en la historia de Gedeón, un hombre que, a pesar de sentirse débil e insignificante, confió en mí. Cuando enfrentó un ejército enemigo mucho más grande, su confianza actuó como un puente hacia la victoria. Aunque inicialmente dudó de su capacidad, al confiar en mí, Gedeón se convirtió en un líder valiente y transformador. Tu vida está llena de desafíos y brechas, aparentemente infranqueables. Pueden ser obstáculos personales, relaciones rotas o sueños que parecen estar más allá de tu alcance. La confianza en mí es el puente que te permite superar esas brechas, llevándote hacia una transformación que solo puede provenir de una conexión sólida con tu Creador. Este puente de confianza se construye con cada elección que haces para confiar en mí, incluso cuando las circunstancias parecen desafiantes. Al igual que Gedeón derrotó a su enemigo, tu confianza puede superar los desafíos que enfrentas. Con cada paso que das sobre este puente de confianza, avanzas hacia una transformación más profunda. La historia de Rahab también ejemplifica la confianza como puente. Ella, una prostituta en la ciudad de Jericó, confió en mí al ayudar a los espías israelitas. A cambio, su familia fue salvada cuando Jericó fue conquistada. La confianza de Rahab en mí no solo cambió su destino, sino también el de su familia, demostrando cómo la confianza puede tejer puentes hacia la redención y la transformación. Cuando enfrentes momentos en los que parezca imposible avanzar, recuerda que la confianza en mí es el puente que te llevará al otro lado. Este puente no solo te conecta con mi poder transformador, sino que también te lleva a una comprensión más profunda de quién eres en mí. Con cada paso que tomas en confianza,
te acercas a la persona que estoy llamando a que te conviertas. La construcción de este puente de confianza puede requerir valentía y perseverancia. Puede que no veas los resultados de inmediato, pero confiar en mí es el acto que solidifica este vínculo vital. Deja que la confianza en mí te lleve más allá de las limitaciones autoimpuestas y te acerque a la transformación que he preparado para ti desde el principio. Con cada paso de fe, el puente se fortalece, allanando el camino hacia la verdadera metamorfosis. Confía en mí y verás cómo la confianza actúa como un puente hacia la transformación en cada área de tu vida. Recuerda la historia de Sansón, un hombre dotado de una fuerza extraordinaria que provino de su confianza en mí. A pesar de sus debilidades y desafíos personales, Sansón confió en que mi poder lo sostenía. Su confianza no solo lo hizo físicamente fuerte, sino que también le dio la fortaleza espiritual para cumplir con su propósito divino. Así como la confianza fue la fuente de la fuerza de Sansón, tu confianza en mí puede ser la fuente de tu propia fortaleza. La vida te presentará desafíos que te exigirán una fuerza que va más allá de tus propias capacidades. En esos momentos, la confianza en mí te infundirá la fortaleza que necesitas para perseverar. La confianza no es simplemente creer en que puedo hacer algo, es la convicción profunda de que, conmigo a tu lado, puedes enfrentar cualquier desafío. Enfrentarás situaciones que te exigirán resistencia y valentía, pero cuando confíes en mí, descubrirás que tu fortaleza no proviene solo de ti mismo, sino de mi poder que trabaja en ti y a través de ti. Piensa en la historia de David, el pastor que se convirtió en rey. Su confianza en mí lo llevó a enfrentar al gigante Goliat con solo una piedra y una honda. La fortaleza que lo impulsó no provenía de su tamaño o habilidades de combate, sino de la confianza en que yo estaba a su lado en la batalla. En tu vida enfrentarás tus propios gigantes, desafíos que parecerán imponentes e insuperables. Pero, al confiar en mí, encontrarás la fortaleza interior para enfrentar esos gigantes con valentía. No te veas limitado por tus propias debilidades, en lugar de ello, confía en que mi fortaleza se perfecciona en tu debilidad. La confianza como fuente de fortaleza también implica rendirse a mi voluntad. La historia de Job ilustra esto de manera poderosa. A pesar de perder todo, Job confió en mí y encontró fortaleza en medio de sus sufrimientos. Su confianza no se basaba en sus circunstancias, sino en la certeza de que yo soy soberano y fiel. Cuando te sientas agotado y abrumado, recuerda que tu confianza en mí puede ser la fuente de la fortaleza que necesitas. No temas reconocer tus debilidades, pues es en esas debilidades donde mi poder se manifiesta de manera más notable. Confía en que, como dije a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. La confianza como fuente de fortaleza te equipará para enfrentar las tormentas con valentía, para vencer los obstáculos con determinación y para perseverar en medio de las pruebas. No te veas limitado por tus propias fuerzas, confía en mí y encontrarás una fortaleza que va más allá de lo que puedas imaginar. Confía en que mi poder se manifiesta plenamente cuando depositas tu confianza en mí y verás cómo la confianza actúa como una fuente inagotable de fortaleza en cada paso de tu viaje. Visualiza un edificio sólido, de pie contra las tormentas de la vida. Este edificio se sostiene sobre un cimiento robusto que le brinda estabilidad y resistencia. La confianza en mí es ese cimiento, la base sobre la cual puedes construir una vida llena de paz duradera. Piensa en el Salmo 23, donde se describe que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa seguridad y paz que se expresan en el Salmo provienen de la confianza en mí como pastor y guía. Así como un cimiento sólido sostiene un edificio, tu confianza en mí sostendrá tu vida en medio de las sombras y desafíos. Imagina la historia de Marta y María,
dos hermanas que enfrentaron la pérdida de su hermano Lázaro. María confió en mí y en su presencia encontró paz en medio del duelo. Marta, aunque inicialmente abrumada por la ansiedad, también encontró consuelo al confiar en que yo soy la resurrección y la vida. Esta confianza actuó como cimiento, proporcionándoles paz incluso en el dolor. En tu vida habrá momentos de incertidumbre, dolor y angustia. La confianza en mí, como tu fundamento de paz, te permitirá mantener la calma en medio de la tormenta. Tu confianza no está basada en circunstancias cambiantes, sino en la seguridad de mi amor y soberanía. La paz que emana de la confianza en mí no es simplemente la ausencia de problemas, sino la certeza de que, independientemente de las circunstancias, estoy contigo. Como un cimiento sólido, tu confianza en mí soportará las presiones de la vida y te permitirá mantener la paz en medio del caos. Observa la historia de Pablo y Silas en la cárcel. A pesar de estar encadenados y en un lugar oscuro, confiaron en mí y cantaron himnos de alabanza. La confianza de ellos actuó como un cimiento que no solo los sostuvo en medio de la adversidad, sino que también abrió puertas sobrenaturales. La confianza como cimiento de paz implica soltar la ansiedad y confiar en que mi plan es perfecto, incluso cuando no lo entiendas completamente. Es como construir sobre una roca firme, sabiendo que las tormentas pueden golpear, pero tu fundamento permanece inquebrantable. Cuando sientas la inquietud en tu corazón, recuerda que la confianza en mí es el cimiento de paz que necesitas. No permitas que las preocupaciones te roben la tranquilidad, en cambio, confía en que mi amor y cuidado constante son el fundamento de tu seguridad. Construye tu vida sobre la roca sólida de la confianza en mí, y verás cómo la paz que sobrepasa todo entendimiento será tu constante compañera. Confía en mí y descubrirás que la confianza actúa como un cimiento sólido de paz en cada área de tu vida. Ahora, considera la confianza en mí como el motor que impulsa la transformación en tu vida. Un motor no solo proporciona movimiento, sino también la energía necesaria para superar obstáculos y alcanzar nuevas alturas. De manera similar, la confianza en mí no solo te lleva a través de la vida, sino que también te capacita para transformarte en la persona que he diseñado para que seas. Recuerda la historia de Zaqueo, un hombre pequeño en estatura pero grande en su deseo de ver a Jesús. A pesar de las dudas y críticas de la multitud, Zaqueo confió en que su encuentro conmigo traería una transformación. Esa confianza activó el motor de su transformación, llevándolo a cambiar su vida y comprometerse a devolver 4 veces lo que había tomado injustamente. La confianza como motor de transformación implica la disposición de abrir tu corazón a mi influencia. Es permitir que mi espíritu trabaje en ti, cambiándote desde adentro hacia afuera. Cuando confías en mí, le das combustible a este motor de transformación que no solo te cambia, sino que también impacta a quienes te rodean. Piensa en el apóstol Pedro, quien pasó de ser un pescador impulsivo a un líder fuerte y valiente en la iglesia primitiva. Su transformación comenzó cuando confió en mí y caminó sobre las aguas, pero se intensificó cuando, después de su negación, experimentó mi perdón y gracia restauradora. La confianza en mí activó el motor de su transformación, llevándolo a convertirse en un líder apasionado y comprometido. La confianza como motor de transformación también implica rendir tus planes y deseos a mi soberanía. A menudo, tu visión puede estar limitada, pero al confiar en mí, permites que mi plan perfecto se desarrolle en tu vida. Considera a Abraham, quien confió en que mi promesa de hacerlo padre de muchas naciones se cumpliría a pesar de las aparentes contradicciones en su situación. La transformación impulsada por la confianza en mí no siempre sigue un camino predecible. Puede implicar desafíos y pruebas que te moldearán y te harán más fuerte. Sin embargo, cada paso de confianza en mí
contribuirá al proceso de transformación que estoy llevando a cabo en tu vida. Como motor de transformación, la confianza en mí también te capacitará para influir en el mundo que te rodea. Considera la historia de Esteban, cuya confianza en mí fue evidente incluso en medio de la persecución. Su transformación y valentía impactaron a aquellos que lo rodeaban, incluso a Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. Al confiar en mí, activas el motor que impulsa la transformación en ti y a través de ti. Esta confianza te llevará a lugares que no podrías haber alcanzado por ti mismo y te capacitará para cumplir el propósito para el cual te he creado. No subestimes el poder de la confianza como motor de transformación en tu vida y en el mundo que te rodea. Confía en mí, permite que este motor se active y verás cómo la transformación se despliega de maneras sorprendentes en cada aspecto de tu ser. En este viaje de reflexión sobre la confianza en Dios como un motor de transformación, espero que hayas encontrado inspiración y fortaleza para tu camino. La confianza en nuestro Creador es el cimiento que sustenta cada aspecto de nuestras vidas, llevándonos a través de las tormentas y guiándonos hacia la transformación. Nos encantaría saber tus pensamientos y cómo esta perspectiva ha resonado contigo. Tu opinión es invaluable para nosotros, así que te animamos a compartir tus reflexiones en la caja de comentarios a continuación. Cada palabra que compartas puede ser una luz para otros en busca de esperanza y dirección. Si este video ha tocado tu corazón de alguna manera, te invitamos a expresar tu aprecio dando un like. Tu apoyo no solo nos impulsa, sino que también permite que este mensaje alcance a más personas que puedan necesitarlo. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, considera suscribirte para formar parte de nuestra familia y recibir más contenidos que nutran tu espíritu. Además, te invitamos a compartir este video con aquellos que creas que pueden beneficiarse de esta perspectiva sobre la confianza en Dios. Juntos, podemos extender este mensaje de esperanza y transformación a aquellos que lo necesitan. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que la confianza en Dios siga guiando tus pasos y transformando tu vida. Nos vemos en el próximo video.